Dios los bendiga, mis hermanos. Estamos una vez más a través de la Biblia. Hoy vamos a hablar del gran poder y de la ira de Dios y lo que quiere de nosotros nuestro Señor Padre Todopoderoso en esta Navidad y el próximo año nuevo. Vamos a ir, hermanos, a Mateo capítulo 8, 23 al 27. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Y la palabra del Señor dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. O sea, Jesucristo entrando a la barca, los discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Aquí podemos ver, hermanos, la tempestad, hermanos, representa los problemas que pudimos haber tenido durante todo este año, así como los problemas que ellos tenían durante ese viaje. Entonces la tempestad para nosotros, hermanos, son los problemas que representaron este año que pasó. Y dice: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo estaba durmiendo? Muchos me han preguntado a través de los correos electrónicos o textos. Bueno, nuestro Señor Jesucristo dormía porque Él no tenía ningún pecado contra el Señor. Recordemos que nuestro Dios Padre Todopoderoso tiene control sobre la naturaleza. Entonces nuestro Padre Todopoderoso hizo una gran tormenta, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo estaba durmiendo, estaba calmado, estaba en paz, porque Dios no tiene nada contra Jesucristo. Él estaba descansando, Él tiene paz, Él no tenía pecado y no tenía nada que temer. Así como nosotros, hermanos, cuando nosotros nos encontremos en grandes problemas, hermanos, en circunstancias las cuales no podamos ver la salida, si nosotros confiamos en Jesucristo, Él nos sacará de los problemas. Él nos dará la mejor salida o la mejor solución para nosotros, siempre y cuando nosotros pongamos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice el 25: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Aquí podemos ver, hermanos, la gran fe que tenían los discípulos en nuestro Señor Jesucristo. Ellos verdaderamente creían que nuestro Señor Jesucristo podía salvarlos, y la verdad, nosotros ya como cristianos debemos de tener esa gran fe en el poder de nuestro Señor. Tenemos que tener esa fe de que Él nos va a salvar del enemigo, que Él nos va a salvar de las garras del enemigo, que Él nos va a salvar de todos los problemas que puedan venir a nuestra vida, de los dardos del enemigo, de todo lo que se encuentra allá afuera en el mundo que no es beneficio para nosotros. Entonces, cuando, hermanos, nos veamos en problemas, cuando veamos esa gran tempestad, cuando veamos ese gran problema, ese gigante que no nos deja avanzar, vengamos a nuestro Señor Padre Todopoderoso, pidamos que Él nos deje avanzar, sobrepasar esos problemas y que remueva todo lo malo alrededor de nosotros, y lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ya le estaban pidiendo, dice: y vinieron sus discípulos. Aquí los discípulos ya le estaban pidiendo: Señor, mira la tormenta tan grande, mira, una tormenta que aún siendo hay unos marineros ya con experiencia, unos marineros fuertes que saben qué hacer en el momento cuando una tormenta viene. Entonces ellos no sabían qué hacer, aún teniendo la experiencia. Entonces, en su desesperación y en su fe tan grande en el Señor, vinieron y le pidieron ayuda. Número 25: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Lo mismo cuando nos encontramos en problemas, mis hermanos, y estamos verdaderamente desesperados, vengamos al Señor, que Él nos dará vida y nos hará avanzar para bien. Amén. Número 26: Él le dijo: ¿por qué teméis? Que en pocas palabras, bueno, si yo estoy con ustedes, ¿por qué están temiendo? Es lo mismo para el cristiano. Si ya tienes a Jesucristo en tu corazón y de repente te ves por ciertas circunstancias en un problema, pon tu fe como hijo de Dios en Él, y Él te ayudará a sobrepasar todos esos problemas. Porque aquí es Jesucristo, estos ya eran sus discípulos, ya lo conocían, le dicen: ¿por qué teméis? ¿Verdad? Entonces, si tú ya eres cristiano, ¿por qué temes? Ahora, si no eres cristiano, sí tienes que temer, porque el Señor no está contigo.
contigo. Pero es bien fácil. ¿Cómo puedes venir al Señor y convertirte en hijo de Dios? Es fácil. Arrodíllate y dile: Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados desde el fondo de mi corazón y deja de hacer los pecados que estás haciendo. Y por fe cree que el día que mueras estarás en su presencia. Y cuando tú dices: me arrepiento y te tomo como mi Salvador, entonces viene el Espíritu Santo, te sella y te conviertes en hijo de Dios y tendrás a un Salvador divino que es nuestro Señor Jesucristo. Número 26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una gran bonanza. O sea, se calmó completamente todo. El Señor se levantó, dijo: bueno. Entonces va hacia donde está el mar, se para y le dice: calla, mar, ponte lento, serénate. Y el mar le obedece, ¿verdad? Y usted dirá: bueno, hermano Carlos, esta es una predicación del poder de Dios. Sí, es una predicación donde nos enseña el poder de Dios sobre todas las cosas, sobre la naturaleza, sobre todo lo que existe. Pero vamos a ver una comparación más adelante. Aquí vemos a Jesucristo durmiendo en la barca porque Él no tiene pecado. Dios no tenía nada contra Él, ¿verdad? Es su Hijo complaciente, el que le obedece en todo. Número 27, y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Están preguntándose: wow, sí creemos en Él, sabemos quién es, pero verdaderamente estamos ya confundidos porque, mira, hasta el mar le obedece, se calmó, los vientos se fueron. ¿Quién es? ¿Quién es? Aún sabiendo que ya son sus discípulos, aún sabiendo así, están preguntándose porque el poder de Dios era tan grande y maravilloso. Entonces aquí podemos ver, mis hermanos, a Jesucristo, hermano, con el poder de cambiar nuestras vidas, con el poder de transformar nuestras vidas. Pero tenemos que ver antes algo, hermanos, antes de que avancemos, antes de que pidamos al Señor, tenemos que estar en una condición de obediencia. Si vamos a Jonás, hermanos, vamos a ir a Jonás, capítulo 1, versículos 5 y 17, y nos damos cuenta que Jonás también estaba durmiendo. Y también vino la tempestad y todos los marineros que estaban en la barca tuvieron que bajar todo lo que estaba en la barca para que no se hundiera. Pero aún así la barca estaba dando vueltas, estaba girando. Estaba sucediendo tantas cosas que estos marineros, que ya eran también igual con experiencia, no sabían qué hacer. Entonces se reunieron y encontraron a Jonás. En el versículo 5 de capítulo 1 dice así: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Aquí encuentran a Jonás dormido y la nave estaba dando vueltas. Aquí vemos que Jonás se encontraba en desobediencia, en diferencia con Jesucristo. Jesucristo estaba en obediencia, complacía al Señor, pero Jonás se había rebelado y no fue a predicar a la ciudad. Porque Jonás no quería que esa ciudad fuera perdonada y él sabía que Dios iba a perdonar esa ciudad. Pero Jonás se fue al otro lado. Él tenía que ir hacia el este, pero se fue hacia el oeste, o sea, lo contrario. Y se subió en un barco, se fue lejos y ya en medio del mar vino una gran tormenta que sacudía esa nave o ese barco y se estaba haciendo pedazos. Entonces encontraron a Jonás y echaron suerte y si salió que el que perdiera era el culpable y salió Jonás como culpable, ¿verdad? Y entonces le dijo, bueno, Jonás le dijo, bueno, ¿quién eres? Y dijo, bueno, yo soy, y ya empieza a hablar tantas cosas, que es la voz que clama en el desierto y todo eso. Y dice, y le pregunta a los marineros a Jonás, ¿cómo podemos hacer que esto pare? Y Jonás dice, bueno, aviéntenme al mar y esto parará. Y eso lo dice en el versículo 17. Dice, pero Jonás tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces dice en el 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Ya
Dios mandó esa tremenda tormenta porque Jonás pensaba que se iba a escapar, pero Jonás se dio cuenta que no podía escapar del Señor porque estaba en desobediencia. Así nosotros, hermanos, en esta Navidad el Señor nos pide, hermanos, que para de este día y el año que viene, hermanos, estemos en obediencia, que nos arrepentamos de todos nuestros pecados, que veamos a Jesucristo en la cruz. Jesucristo, hermanos, si nosotros estuviéramos en la barca, hermanos, es como si estuviéramos en la barca y Jesucristo estuviera con nosotros. Entonces todo estaría ya así, toda la barca estaría como ya para hundirse. Y en lugar de Jonás, Jesucristo lo que haría es se aventaría por nosotros. Y eso fue lo que hizo. Estando nosotros en la barca ya en peligro, mis hermanos, de hundirnos y morir, Jesucristo se avienta de la barca por nosotros. En contraste a la Biblia, estando nosotros en peligro de ir al infierno por la eternidad, sin Cristo estaríamos perdidos. No sé qué sería de nosotros, sería algo terrible. Pero Jesucristo se va y se avienta al agua, o sea, va a la cruz y muere por nosotros y derrama de su preciosa sangre para el perdón de nuestros pecados, mis hermanos. Eso es lo que hace nuestro Señor. En contraste de Jonás, se fue al otro lado, no quería obedecer, pero al último terminó obedeciendo. Dice que fue tragado por un pez y después fue escupido a la orilla del mar. Y Jonás tuvo que obedecer. Así nosotros, hermanos, no esperemos a que nos avienten de la barca. Seamos tragados por el mundo nos azote, el mundo nos destruya. Y entonces queramos venir a nuestro Señor. Porque tal vez sea demasiado tarde y muera sin Él. Ahorita tienes la oportunidad de venir a Cristo y confesarlo como tu Salvador. Y empezar a llevar una vida sin pecado, llevar una vida que te alejes del pecado, te alejes de los vicios, te alejes del mundo, te alejes de todas esas cosas. Debemos de dar gracias a Jesucristo porque Él fue el que se puso en la cruz, el que se aventó de la barca por nosotros, mis hermanos. ¿Qué más queremos, mis hermanos? Gracias a Él podemos tener la vida eterna con nuestro Señor Padre Todopoderoso. Podemos tener ese gran gozo, podemos tener esa gran paz por la eternidad. Ese gran banquete grande que vamos a tener delante de nuestro Señor. Él va a ser nuestro anfitrión. Dice que en el cielo no hay luz del sol, sino la luz que resplandece hacia nosotros es la luz de nuestro Padre Todopoderoso. Mis hermanos, no esperes a que te avienten del barco o no esperes a que tú solo te caigas del barco y el mundo te destruya. Sino mejor, mi hermano, toma a Jesucristo como tu salvavidas, como tu Salvador. Toma ese gran sacrificio que Jesucristo hizo por ti. Acepta a Jesucristo como tu Salvador ahorita que tienes tiempo. No seas como Jonás, desobediente, y te vayas a lo contrario, que te vayas al mundo, te vayas a la perversidad, los vicios, las drogas y todo lo demás, el robar, codiciar y todas esas cosas no le agradan al Señor. No seas un Jonás rebelde. Hermano, más bien sigue el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Entrégate a Jesucristo. Él ya se aventó del barco hacia el mar por ti para que no murieras. Mis hermanos, lo que quiere nuestro Señor Jesucristo en esta Navidad y en el próximo año, empezando este año que viene, quiere un corazón humillado, contristado, o sea, arrepentido, mis hermanos. Un corazón que le alabe y le glorifique. Un corazón que aprenda su palabra, un corazón que le conozca y un corazón que se entregue a Él y lo tome como tu Salvador, para que el día que tú mueras estés en su presencia y no en el infierno. Espero, mi querido hermano, amigo, amiga que me ves, que esta pequeña enseñanza sea de beneficio para tu vida. Y si ya llegaste hasta aquí, no se te olvide suscribirte al canal. Y que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.